Buenas noches y bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio donde semanalmente les presentamos lo más importante de la labor legislativa y cómo esta impacta en la comunidad. Edwin, buenas noches. Valentina, buenas noches. Un saludo especial para ti y para nuestros televidentes que cada 8 días nos acompañan. Les traemos información sobre presupuesto y acerca de importantes reformas que avanzan aquí en la Cámara. Así es, Edwin. Los invito entonces a conocer los titulares de las noticias más importantes que desarrollaremos en la presente emisión. Bienvenidos. Presidente de la Cámara sigue de cerca el cumplimiento de los acuerdos con los transportadores. Invítenos a la mesa como garantes para ver que los acuerdos se cumplan. Representantes respaldan suspensión de diálogos con el ELN tras atentado en Arauca. Creo que en este momento lo que requiere el país es un poco de mano dura. Bogotá y centro del país en riesgo energético por precariedad en la infraestructura. De 10, 11, 12 años de atraso. La Cámara se alista para participar en el mayor evento mundial sobre medio ambiente. Se llevará a cabo un foro de parlamentarios en la zona azul. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara sigue de cerca el cumplimiento de los acuerdos que conjuraron el paro camionero. Esta semana se desplazó al Alto del Moral, en la vía Bogotá-Tunja, para conocer de primera mano la situación del sector transportador. Esto es Jaime Raúl Responde. Hoy nos vinimos a Boyacá, tierra de campesinos y también de transportadores. Bienvenidas y bienvenidos a Jaime Raúl Responde. Hoy nos vinimos a Boyacá, al Alto del Moral, uno de los sitios en donde más se vivió el reciente paro de transportadores. Estamos con don Miguel Castro, un transportador acá de la tierrita. Bienvenido a esta sección con el presidente de la Cámara de Representantes. Primera pregunta, ¿qué se hizo antes del paro camionero, durante el paro camionero y ahora que terminó? ¿Qué van a hacer por nosotros los transportadores? Bueno, esas son 3 preguntas en una, pero va. Mire, en la Comisión Sexta se han hecho varios debates que tienen que ver con la seguridad vial. De hecho, estamos en revisión de la normativa asociada a la seguridad en las vías, no solamente la que tiene que ver con la accidentalidad, sino ese debate que hay que hacerlo y está pendiente de darse. ¿Por qué no es posible que los transportadores viajen de noche en las carreteras de Colombia? Eso encarece los costos del flete, hace más dura la realidad del conductor, del transportador, del pequeño empresario. Antes del paro de los transportadores, creo que esta comisión ha estado muy activa, pendiente de ese tema. En otras comisiones, en las económicas también, varios congresistas han hablado del tema del precio de la CPM, de revisar si esa fórmula es la más adecuada, si es justa con la economía de este país. Y pues a este presidente le tocó con la más fea, porque siempre cuesta el subsidio a la CPM. Y hay que reconocer al presidente, no sé qué opina su merced, pero yo creo que hay que reconocerle a Petro que con la situación difícil de las finanzas del Estado mantuvo el subsidio después de la pandemia por bastante tiempo. Tal vez la forma no fue, y coincido con usted, de poner el alza así de un momento a otro y de sopetón, como dicen acá en la tierrita. Pero sí hay una realidad, y es que hay que revisar la fórmula con la que se liquidan los precios de los combustibles en nuestro país. Durante el paro creamos una comisión accidental, yo soy el coordinador de esa comisión. Nos reunimos casi que paralelamente a las reuniones que tenían los negociadores y el gobierno, y les preguntábamos a algunos voceros, incluso en regiones, varios congresistas se desplazaron a los departamentos, preguntaron, estuvieron sin distingo de color político, atentos a colaborar y a mediar y a ser garantes. En esa comisión sigue, está creada por resolución y va a permanecer en el tiempo, por lo menos mientras yo soy presidente, pero la idea es que siga, ojalá de aquí en adelante, siempre pendiente los asuntos de ustedes. Invítenos a la mesa como garantes, no para ponernos a favor ni de uno ni de otro, sino para ver que los acuerdos se cumplan y no tengan que llegar nuevamente a un paro. Son tareas legislativas que nosotros nos vamos a poner la camiseta y estamos muy comprometidos. Más yo que soy de la tierrita, Boyacá no solo es tierra de agricultores, de gente buena y honesta, sino también de gente buena y honesta transportadora. Muchas gracias por estar acá en el Alto del Moral
por representar a los transportadores de este país, no como líder allá, sino como ciudadano transportador de a pie que vive en el día a día las necesidades de la gente. Presidente, gracias. Muchas Muy gracias. amables. Los representantes a la Cámara dieron un espaldarazo a la decisión del gobierno de cerrar los diálogos de paz con el ELN tras el atentado a la guarnición militar en el departamento de Arauca. La Cámara envía un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas. Tras el atentado en Puerto Jordán, el gobierno nacional suspendió la negociación con el ELN tras 22 meses de diálogos. Opinan los congresistas. Le pedimos al señor presidente mano dura contra el ELN. Ha sido muy laxo las acciones que desde el gobierno nacional se han implementado en contra de este grupo subversivo. Lo que sí es claro es que lo que mal comienza, mal termina. Desde el inicio advertimos que esto no iría para ninguna parte. Se tardó el presidente Gustavo Petro en tomar esta decisión. Creo que ellos también quieren que haya un proceso de paz. Creo que en este momento lo que requiere el país es un poco de mano dura con el ELN. Desde la bancada de gobierno condenaron el accionar del ELN e insisten en que el camino hacia la paz no incluye armas, sino transformación social. Hay cierto anacronismo por parte del ELN de que no ve que tal vez esta es la última oportunidad para salir del conflicto por medio de una negociación. Seguimos planteando la tesis inicial. Si no hay una transformación del territorio en términos sociales, de seguridad, de salud, de educación, de agua potable, va a ser muy difícil superar condiciones de pobreza y desigualdad que son caldos de cultivo para reciclar la guerra. En el comunicado oficial, el gobierno dejó claro que el proceso está lesionado y su continuidad solo se recuperaría con una manifestación de voluntad de paz por parte del ELN. El país está pendiente de lo que suceda con la reforma laboral. Desde esta semana, en Noticias Cámara de Representantes, abrimos un espacio para contarles los aspectos más relevantes de esta propuesta. Mientras esperamos si se aprueba o no la reforma laboral en la plenaria, aquí les contamos los detalles más importantes de esta reforma con opiniones a favor y en contra. Este es el capítulo número 1 y lo llamamos estabilidad laboral. 1. Jornada laboral. Recuperamos derechos que los trabajadores y trabajadoras habían perdido en el 2002 con la 789, derechos como la jornada nocturna, ya no desde las 9 de la noche como actualmente se contabiliza, sino desde las 7 de la noche recuperan 2 horas. Dominicales y festivos o el día de descanso ya no sería pagado en un 75%, sino en 100% el recargo. La República ha dicho que se pueden perder hasta 450.000 empleos formales y es por esa razón que nosotros, pensando en todos los trabajadores de Colombia, no solamente en los que eventualmente mantengan ese empleo, pues consideramos que esta es una decisión equivocada, sobre todo en una situación económica tan difícil como la que estamos viviendo. 2. Despidos sin justa causa. Hemos planteado en la reforma laboral que se aumenten las indemnizaciones por despidos sin justa causa. Esto no quiere decir que usted no pueda despedir a un trabajador y una trabajadora, lo puede hacer siguiendo el debido proceso con justa causa. En caso de no, aumentamos esa indemnización para desincentivar ese despido. Era un riesgo importante para los trabajadores porque los empresarios posiblemente, y no es que lo estemos justificando, pero es lo que creemos que va a pasar, pues van a terminar despidiendo a los trabajadores cuando vayan a cumplir 10 años para evitar esas cargas indemnizatorias. Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos haciendo es viendo los efectos no buscados de determinadas políticas que suenan muy bien, pero pueden tener unos efectos muy complicados. Nosotros les contamos de qué se trata la reforma. Ustedes sacan sus conclusiones. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo. Chao. El debate de la reforma laboral también se trasladó a las redes sociales de los representantes, en donde quedó en evidencia la polémica que genera este proyecto. Esto fue lo más posteado en Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital. En la plenaria de la Cámara de Representantes dimos inicio a una de las discusiones más importantes de este periodo legislativo y es la reforma laboral. El panorama nacional tiene los ojos encima de lo que sucede en la Casa de la Democracia, por lo que es importante conocer la opinión de los ciudadanos a través de sus representaciones en el Congreso. El representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, dice, abro comillas, empezó en la plenaria de la Cámara la discusión de la dañina reforma laboral. Estamos listos para enfrentar este proyecto que causará gran daño en los sectores productivos. Cierro comillas.
Por su parte, la representante y ponente de esta iniciativa de gobierno, Mafe Carrascal, afirma que, abro comillas, les pido estar muy atentos y atentas. Hoy iniciamos con la recuperación y conquista de nuestros derechos laborales y el bienestar económico que le han quitado a todas las familias trabajadoras. Cierro comillas. Así las cosas, en los próximos días, la Cámara de Representantes será el epicentro de las decisiones trascendentales para el trabajo digno de todos los colombianos. Bogotá y la región Centro-Oriente podrían quedar en emergencia energética en los próximos años, debido a la precariedad de la infraestructura para la transmisión de energía. En un debate de control político exigieron al gobierno atender el riesgo. La infraestructura que transmite la energía para Bogotá y la región Centro-Oriente es del siglo pasado y su capacidad no dará abasto con la creciente demanda. Así lo advirtió el alcalde de Bogotá. Bogotá y la región Centro-Oriente tiene una capacidad instalada de cercana a los 3.500 megavatios. La demanda que genera la región es de 3.100. Tenemos un margen de 400. Es un margen pequeño realmente. Debería ser alrededor de 1.000. Ese margen pequeño que implica que tenemos un riesgo. Ante este oscuro panorama, algunos congresistas le solicitaron al gobierno nacional viabilizar los proyectos que comenzó hace varios años. Esos proyectos llevan un proceso de 10, 11, 12 años de atraso, de demora para entrar a funcionar. En este momento lo que le pedíamos a la ministra de Ambiente es la firma de la sustracción de la reserva forestal para construir el proyecto de las torres de energía para la transmisión. De otro lado, se explica que estos proyectos no avanzan porque no se ha hecho partícipe a las comunidades de estos territorios. Primero, quiero aclarar que no se opone a las torres de transmisión energéticas. Lo que se opone la comunidad es a que estas torres se ubiquen principalmente en zonas de reserva y en zonas protectoras y productoras. Por ejemplo, en el caso de Soacha, que estas torres atraviesan el bosque de niebla, principalmente el Cerro de Manjuy. Luego de la exposición de una posible crisis energética, se espera una reacción positiva por parte del gobierno nacional. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. La congresista Katy Jubinao denunció al gobierno nacional porque, según ella, se omitió el principio de publicidad en la aprobación de la reforma pensional. El gobierno era muy consciente de eso y por eso mandó a imprimir y a sacar unas fotocopias que les costaron más o menos $1 millón ese mismo día. Y ellos guardaron las copias de la ponencia de Senado en un cuartico que tenemos atrás en el recinto elíptico, que los congresistas sabemos cuál es, y se supone que las tenían que entregar. De manera repentina se dio una orden desde arriba a través del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para que no se nos entregaran las copias. ¿Esto qué implica? Pues que claramente la reforma pensional está viciada, entre otras por violar el principio de publicidad, pero también por violar otro principio que es el de garantía de deliberación. Representantes a la Cámara acompañaron las marchas convocadas por el Pacto Histórico en respaldo a la reforma pensional que estudia la Corte Suprema de Justicia. Así se vivió la movilización. Apoyar al gobierno del cambio, apoyar las reformas en favor de los derechos humanos de todas y todos los colombianos y en esta oportunidad especialmente la reforma pensional que garantiza condiciones dignas de vida para nuestros adultos mayores. Apoyarla, sí a las reformas, es lo mejor que nos ha podido pasar. Desde la Comisión Segunda de Cámara de Representantes se hizo análisis a los acuerdos de cooperación internacional que se sostienen con diferentes países, para conocer cómo y en qué se invierten los recursos que de allí provienen. Que los recursos de cooperación internacional han sido una fuente de financiación para más de 3.143 iniciativas, programas del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia. Son recursos que son bastante representativos. La paz ha jugado un papel determinante en la cooperación internacional en los últimos años. Ha tomado especial relevancia los temas de medio ambiente y transición energética. Ituango y Briceño, 2 municipios del norte de Antioquia que han tenido que padecer las huellas del conflicto armado en Colombia, serán exaltados por el Congreso y el Gobierno Nacional por medio de un proyecto de ley que ya fue aprobado en su primer debate. Aquí estamos buscando, con esta ley de honores para ambos municipios, que podamos empezar a cerrar esas brechas, que las comunidades empiecen a poder recibir sus proyectos productivos, el acceso a tierra, viviendas, mejorar sus caminos carreteables, entre otros. Creo que este tipo de iniciativas como antioqueño
convenios, pues realmente tenemos que apoyar en el Congreso de la República. Así que felicitaciones a la ciudadanía de estos dos municipios del norte de Antioquia. Las comisiones económicas continúan debatiendo el texto del presupuesto general de la Nación para el próximo año, que deberá estar aprobado antes del 20 de octubre. Temas como los recursos que irán para las regiones son prioridad para los representantes. El debate del presupuesto general de la Nación para el próximo año continúa en las comisiones económicas y el Ministerio de Hacienda, en donde se avanza para definir los recursos de las regiones. El 25 de septiembre debemos, las comisiones económicas, aprobar la ponencia de primer debate después de toda la discusión que esto genera, porque ahí viene el tema del presupuesto regionalizado, departamento por departamento. Y posteriormente, cuando avancemos en eso, antes del 20 de octubre, las plenarias deberán aprobar el presupuesto. Por otra parte, el compromiso por parte de los ponentes es lograr los objetivos en los tiempos estipulados. Pues normalmente el estatuto orgánico de presupuesto lo que contempla es que en unos tiempos determinados se debe aprobar el presupuesto. Este presupuesto tiene un componente de ingresos, tiene un componente de gastos, y estos gastos luego se territorializan para enviarla a las regiones y se sectorializan para enviarlo a los ministerios para que puedan allí apropiarlos, comprometerlos y pues contratar el desarrollo de los programas y proyectos en cada territorio. Se han radicado diferentes proposiciones que continuarán su debate en los próximos días. Por su parte, las comisiones siguen haciendo control a la ejecución presupuestal de las diferentes carteras. Esta semana el turno fue para el ministro de Salud, quien presentó su informe ante la Comisión Séptima. Así es, Valentina. También es importante recordar que en los últimos días se radicó de nuevo el proyecto que reformaría a este sector. Les contamos cómo impacta este tema a los colombianos. Si bien el Ministerio de Salud presentó una ejecución estimada del 63%, desde el Congreso le pidieron mayor eficiencia en la inversión en infraestructura. Programas como los de fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura en salud para la atención primaria en salud, que tiene que ver con hospitales de primer nivel, con puestos de salud, se registra una ejecución tan solo del 3%, de manera que una de nuestras inquietudes. Sobre las peticiones de mejora en la atención en salud de las regiones, el ministro se comprometió a avanzar en proyectos claves. La construcción o el proyecto que se está llevando a cabo del Centro Médico de la ciudad de La Juana Atalaya en Cúcuta, esto va a descongestionar significativamente la atención médica en salud en general de Cúcuta. El ministro manifiesta que está en proceso, esperamos que así sea. El país está a la expectativa de lo que suceda con la reforma a la salud radicada recientemente por el gobierno. Al respecto, la representante Marta Alfonso destacó las novedades que trae esta versión del proyecto. Creo que es un texto mucho más acotado, sencillo, concreto. De 127 artículos se redujo a 49. Precisa temas que habían sido objeto de un debate muy intenso en la anterior versión de la reforma, como el tema de la UPC, el tema de los contratos entre el Estado y los prestadores de servicio. En un mes arrancaría el debate de la nueva reforma a la salud. La Cancillería y los Ministerios de Defensa, Comercio, Industria y Turismo también presentaron sus cifras. Los representantes de la Comisión Segunda pidieron mayores recursos para inversión. De la buena ejecución de los recursos por parte de los ministerios y entidades del Estado, depende que se desarrollen proyectos que beneficien a la población. Por eso, desde la Comisión Segunda se le puso la lupa a cómo se están manejando los dineros destinados para defensa, relaciones exteriores y comercio, industria y turismo. Cada vez aumentan más los recursos para funcionamiento, para el gasto de personal, para las órdenes de prestación de servicio, y cada vez son menos los recursos para inversión. Cuando un ministerio no proyecta un suficiente presupuesto para inversión, pues no está comprometiéndose con el país para hacer obras sociales y para implementar acciones contundentes. Sin embargo, desde estos sectores se ha avanzado en temas como el aumento del turismo extranjero, la incautación de cargamentos de droga y la ampliación de relaciones internacionales con otros países. Ya hemos sobrepasado los 6 millones de turistas, vamos para los 7 millones, cuando antes habíamos estado quizá en poco más de 4 millones de turistas al año. Si bien los recursos se han ejecutado y Cancillería ha sido un ejemplo en términos de ejecución, no es suficiente. Esto significa que tendríamos que empezar a tratar de buscar los recursos, pero esto significa mover las fichas. Aún quedan algunos meses para que los ministerios ejecuten los recursos en la vigencia 2024, mientras se discute el presupuesto que tendrán para el próximo año, y que desde ya
preocupa a algunos congresistas. Tenemos que habían solicitado 73 billones de pesos para la operación y solamente está quedando en el proyecto de ley 59 billones. La Cámara se prepara para participar en la COP16, el evento ambiental más importante del mundo. En una mesa de trabajo, los congresistas ultimaron detalles de lo que será este encuentro. La expectativa crece por el desarrollo de este evento y los representantes están listos para asistir y socializar los avances legislativos que se han alcanzado en materia ambiental. Se llevará a cabo un foro de parlamentarios en la zona azul con parlamentarios de varios países que asisten a este evento mundial y que este foro tiene como propósito primero pues intercambiar experiencias alrededor de los avances legislativos que hay en varios países sobre temas ambientales y de biodiversidad. Desde luego COP16 estaremos allí hablando de biodiversidad, de recursos genéticos y también de fondos. Como congresistas tenemos que también trabajar para que en los diferentes países se hagan las asignaciones presupuestales para que se garantice la preservación de la biodiversidad en los territorios. Por su parte, voceros de entidades ambientales resaltan la disposición de los parlamentarios y los retos que tienen para garantizar el éxito del evento. Entonces tenemos ahí un reto en términos de capacidad de poder atender a esa gente como se requiere en primer lugar. Otro gran reto, por supuesto, serán los temas de seguridad en los que vienen trabajándose articuladamente con el Ministerio de Defensa, con la Gobernación del Valle, con la Alcaldía. Los caleños recibirán a los asistentes del 21 de octubre al 1 de noviembre y se espera que Colombia marque la diferencia en materia de participación y negociaciones ambientales. Se radicó un proyecto en el que la identidad de género no sería un criterio para participar en deportes en categorías femeninas. El representante por Cambio Radical, Mauricio Parodi, explica el sentido de la iniciativa. Esto es la oposición en Cámara. El mundo del deporte está convulsionado. Hay una gran polémica alrededor de la participación de las mujeres en categoría femenina de manera exclusiva para ellas y la participación de las personas de sexo masculino que han hecho tránsito a mujeres y que reclaman un espacio en esta categoría. El Congreso de la República no es ajeno a este debate y hemos presentado un proyecto de ley para abrir una gran discusión en donde todas las personas podamos participar y sentamos nuestra posición. El deporte femenino debe ser exclusivo para personas de sexo femenino. Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, mayor talla, mayor peso, mayor volumen cardiovascular, mayor densidad ósea y mayor fuerza y rapidez hacen que necesitemos tener la categoría femenina protegida, así como se protegen también los menores de edad con las categorías, las personas más livianas con las categorías por peso y las personas que tienen alguna condición médica o alguna limitación física en el deporte paralímpico. Por los derechos de las mujeres en el deporte, invitamos a todos a este gran debate. Y en Mujeres con todas las de la ley les contamos sobre las circunstancias que más afectan la salud mental femenina. ¿Cuál es el panorama actual de este tema? Veamos. Cambios hormonales, estereotipos de género y roles de cuidado hacen que el 70% de las mujeres presenten problemas de salud mental y los hombres solo un 30%. Por eso, ellas requieren más atención y cuidado. He publicado 2 libros sobre el trastorno bipolar, que es una enfermedad que padezco. Los 2 libros se llaman La belleza de la locura y Mi bipolaridad y sus maremotos. La escritura me ha permitido conocerme, saber cómo se comporta la enfermedad en mí. En la Cámara se están adelantando iniciativas con enfoque diferencial de género para atender de manera prioritaria a las mujeres. Representantes opinan sobre los factores que detonan las afectaciones mentales en esta población. Nosotras las mujeres cantamos, silbamos y aplaudimos al tiempo. Entonces somos mamás, trabajamos, tenemos que correr en un entorno laboral que a veces no es el mejor. La sobrecarga de trabajo, no solamente que son 1 turno, 2 turnos, 3 turnos seguidos, sino también la inestabilidad laboral, contratos a 1 mes, a 2 meses, lo máximo a 6 meses. Por su parte, expertos manifiestan el trabajo que se está adelantando para atender las necesidades mentales de las mujeres. En una ruta integral de atención en salud que permita atender esas necesidades físicas, mentales y también restablecerlas en mejores condiciones hacia la sociedad.
Cero tolerancia con la corrupción, así se denominó una audiencia pública en la Cámara de Representantes en la que participaron periodistas, actores políticos y comunidad en general. Opiniones y reflexiones en las calles y en el Congreso. ¿Cómo se combate la corrupción en Colombia? Responden los ciudadanos. Hay ministro de Justicia, secretario del ministro, secretario del secretario, secretario del secretario. O sea, son como 20 cargos para hacer una sola cosa. Empezando por la educación básica, desde ahí tenemos que arrancar y mejorar todo. Fortaleciendo la pedagogía se debilita la corrupción. Fue una de las reflexiones de Jennifer Pedraza durante la audiencia. Desde el colegio, esto es un problema cultural que debe partir desde la educación básica, media, inicial, en la educación superior. Porque el flagelo pues es brutal. La corrupción tiene víctimas, hay que ponerle nombre, hay que ponerle cara a todo lo que Colombia podría hacer con esa plática que lamentablemente se roban los políticos tradicionales. Sergio Fajardo, ex candidato presidencial, también dejó su opinión. La forma como se llega al poder determina cómo se gobierna, llega con corruptos, gobierna con corruptos, pagan para llegar, llegan a robar, el que tiene precio se lo encuentra, el que no tranza, no avanza, son frases habituales. El periodismo investigativo, otra herramienta fuerte para combatir la corrupción. Así fue destacado. Sin el periodismo, por ejemplo, no se hubieran podido conocer los más grandes casos de corrupción que hay en el país. Y eso no es tan fácil como que uno se levante un día y al lado de la cama o en la almohada encontró todo el caso y la investigación. No, eso requiere de un proceso. Durante el evento se hicieron denuncias sobre los costos excesivos en algunos peajes del país y los sobrecostos de la energía en la región Caribe. Los nómadas digitales son personas que no se anclan a un lugar, sino que van de un punto a otro cargando con su trabajo. La Cámara legisla para impulsar esta actividad que combina el turismo sostenible y la tecnología en beneficio de la economía nacional. Son casi 11 millones de nómadas alrededor del mundo que eligen destinos fascinantes para estacionarse por periodos cortos o medianos mientras trabajan a través de Internet. Ser nómada digital significa que no tienes una casa permanente en algún lado. Hay nómadas digitales que están localizados por un tiempo corto, de 1 semana, 2 semanas en una ciudad. Para aprovechar el fenómeno del nomadismo digital, la ley propende por garantizar la conectividad y el desarrollo sostenible de los territorios nacionales. Busca reconocer ese tipo de innovación, de nuevas dinámicas laborales donde los trabajadores no están en una oficina, en un edificio, sino que tienen un contrato laboral en algún lugar, en algún país fuera de Colombia y quieren realizar esa actividad económica, prestar ese servicio desde alguna ciudad o algún pueblo de nuestro país. El proyecto de ley sobre nómadas digitales va para segundo debate, razón por la que se viene realizando la socialización de la iniciativa a través de audiencias públicas. De esta manera llegamos al final de una emisión más de Noticias Cámara de Representantes. Agradecemos como siempre su sintonía y los invitamos a seguir nuestros canales digitales. Valentina. Así es, Edwin. En todas las redes nos encuentran como @Cámara Colombia y escaneando el código QR que tienen en pantalla podrán acceder a todas nuestras emisiones. Buenas noches.